Desde ya, muchísimas gracias, César Hernández de ITDP, por sumarte a esta iniciativa, que es el ebook de movilidad sostenible para toda Latinoamérica, donde convocamos a distintos referentes y actores claves de la movilidad sostenible de toda Latinoamérica para dar su mirada, su perspectiva con respecto a esta importante temática. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias. Y César, queremos conocer un poquito más con quién tenemos el gusto hoy de conversar. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, un gusto estar por acá. Y pues sí, yo soy César Hernández, soy director de movilidad de ITDP México, urbanista de profesión o de formación. Y pues bueno, llevo ya un poco más de 10 años en estos temas de movilidad, en proyectos muy variados. Llevo tanto tiempo en estos temas que también me ha tocado ahí eh, pues participar en proyectos muy diversos, no solo de planeación, sino de diseño, de gestión, temas de estacionamiento, temas de política pública, diagnósticos, propuestas, etcétera. Entonces, con lo que puedo apoyar, con mucho gusto. Sí, pues tenemos algunos ejemplos interesantes y afortunadamente cada vez más ciudades están promoviendo que las empresas de transporte público adopten las nuevas tecnologías. Y digo promoviendo porque pues ahí también es bien relevante que pues en muchas ciudades mexicanas el transporte público colectivo es concesionado, ¿no? Es operado por empresas privadas, entonces ese sería un primer desafío. Como comentaba, sí tenemos casos bastante interesantes. Uno de ellos que creo que se habla mucho, o al menos nosotros hablamos mucho de él, es Mérida, que ahí han tenido una transformación, digamos, una renovación de flota de la mayoría de los corredores en la ciudad, pero no solo es como cambiar autobuses, ¿no? Ahí también han visto un tema de reestructuración de rutas, incluso ya tienen algunas unidades eléctricas. Pero algo bien interesante es que ellos empezaron pues, a incluir en los autobuses antiguos nuevas tecnologías para tener como un monitoreo de la operación. Esto es bien relevante porque justo normalmente piensas como ya tengo un autobús nuevo y entonces al bus nuevo le pongo el GPS y contadores y todos esos temas, pero ya lo hicieron al revés, lo hicieron desde antes justamente para tener datos, bueno, datos que les ayudaran a como planear o a justificar esta modernización, ¿no? La reestructuración de rutas, incluso el dimensionamiento de autobuses y demás. Entonces, ese es un ejemplo bien interesante de cómo puedes, o sea, incluir la tecnología después y no solamente antes. De ahí, pues sí hemos visto, bueno, les decía que cada vez hay más ciudades que afortunadamente están adoptando esto. Igual en Ciudad de México ya hace algunos años se han hecho algunos esfuerzos. Nosotros también en ITDP hace, hace varios años, antes de pandemia, también hicimos un piloto, incluyendo como algunos de estos, bueno, una consola que se conecta a la computadora del autobús. Fue un piloto con varios autobuses también de empresas concesionadas. Y ahí también se obtuvieron resultados bien interesantes respecto a no solo cómo puedes medir o monitorear las unidades, sino también incluso la comunicación que puedes tener con las personas operadoras, ¿no? Ahí, justamente en este piloto, estábamos explorando qué es lo que se puede hacer con esas consolas y en ese modelo en específico que teníamos, no solamente se podía o justo monitorear dónde va la unidad, sino incluso como estaba conectada a la computadora, podías identificar como pues temas de aceleraciones, frenados bruscos, si estaba yendo a exceso de velocidad, etcétera, ¿no? Entonces ahí lo curioso también es que se programaron algunas alertas para cuando se identificaran estos patrones de conducción no adecuados. Y con eso también ya en el monitoreo después sí se notó como una baja en ese tipo de patrones de conducción que no son adecuados por estas alertas que se le estaban poniendo, ¿no? Ahí creo que en ese momento algo que aprendimos también mucho y en conversaciones con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, que también siempre han sido muy abiertos en cómo mejorar sus procesos, algo que veíamos es que uno de los grandes retos es, ya que tienes como la tecnología, también cómo se reportan los datos, ¿no? En qué formatos se están generando, eso es compatible con qué plataforma que tiene quién, etcétera. Entonces ahí incluso empezamos a revisar cómo, bueno, y se generó como un borrador con una consultoría legal de cómo deberían de ser como los contratos para ese tipo de tecnologías, ¿no? Porque al final
Algo que nos está pasando es que también, por ejemplo, en Ciudad de México hay demasiadas rutas de transporte público y sí ya en bueno, también ahí hay un proceso interesante que se están cambiando el tipo de concesiones, entonces ya no son concesiones por unidad, sino por empresa o por corredor, zona. Y en este proceso, pues tienen algunos requisitos para las nuevas unidades y entre ellos, pues justo estos elementos de digitalización. Ahí el problema es que muchas veces si no se establecen tal cual esos protocolos de qué datos se están levantando, en qué formato, cada cuánto lo reportan y a quién, a veces era como, ok, pues ya te entrego mi reporte mensual en este formato que no conoce nadie, ni ustedes, a veces ni yo, porque luego había ahí algunos problemas como con las empresas que proveían los softwares, las tecnologías, que como que tenían ahí algunos protocolos muy específicos de información que casi casi solo ellos podían interpretar, ¿no? Entonces, eso fue una gran lección, o sea, meter desde la parte legal y de la planeación todos estos indicadores que se van a generar. Y sobre todo algo que nosotros, bueno, en ese momento hablábamos mucho de la interoperabilidad de los datos, o sea, justo que estos datos estén estandarizados, idealmente que le puedan servir a las autoridades, bueno, y que tengan la misma información las autoridades y, digamos, las empresas operadoras o todo el mundo, también como para que haya transparencia de los procesos, ¿no? Recuerdo igual hace algunos años que en Querétaro estuvimos trabajando y ellos también empezaban con esta reestructuración del transporte público. Y hay algo que también veíamos es que ellos tienen, bueno, desde ese momento ya tenían como una plataforma espejo, o sea, digamos, los mismos datos que tienen las empresas, los mismos datos al mismo tiempo los puede ver el gobierno. Entonces esto pues les ayudaba a evitar como hay algunas discusiones de que si hay más gente, si hay menos gente, si la demanda da o no, etcétera, pues ahí ya todo el mundo tenía la información, como que no había ese margen. Y algo bien interesante también que ya hemos visto ahora en Ciudad de México es que hay empresas nuevas que están resultando ser muy exitosas y que están montando sus centros de monitoreo y operación en sus patios de encierro, o sea, son centros pues, no masivos, no son de gobierno, algunos son pequeños, pero bastante, digamos, bastante capaces, o sea, o con mucha capacidad, pues, que justamente ya están utilizando estas tecnologías para, pues, como decía antes, estar como poniéndose en contacto con las personas conductoras, viendo como que pasa, incluso hasta si tengan el cinturón de seguridad, ver que no se desvíen de la ruta, ver que vayan a tiempo. Y algo también bien importante que apenas nos decían es que incluso les ha ayudado mucho a deslindar algunas responsabilidades, porque en el caso de los autobuses que ya tienen las cámaras frontales, digo, creo que lamentablemente uno de los hechos o siniestros de tránsito muy comunes es pues algún choque entre un autobús y una motocicleta. Y ahí justamente al tener los autobuses la cámara frontal es muy fácil ver de quién es la responsabilidad, ¿no? Que antes eso les puede llevar mucho tiempo y estar ahí pues justamente tratando de buscar o justificar o pues sí, al final buscando de quién es la responsabilidad. En este caso, pues sí, ya es algo que hay pruebas, hay evidencia y todo está ahí grabado, ¿no? Entonces, pues creo que son las experiencias que me vienen por ahora a la mente. Sabemos que también hay otras ciudades que ya están integrando algunas tecnologías, en Monterrey, Saltillo, pues también funciona muy diferente una ciudad a otra, las concesiones, la administración, etcétera, pero pues cada vez lo vemos más y es algo que pues es muy positivo. Y pues ahí ese programa fue bien curioso, el programa de Ideamos en general, porque justo esos 3 años de programa estuvieron enfocados en pilotos, ¿no? Entonces los pilotos fueron muy diversos. Ahí también pues tocó que se atravesó la pandemia, lo cual limitó muchas cosas, pero sí tenemos algunos aprendizajes muy importantes y también creo que eso tiene que ver con que el equipo que estuvo involucrado en ese proyecto era muy estructurado. Pero ahí sobre todo hay muchos temas bueno, un poco alineado con lo que ya comentaba de los aprendizajes sobre el monitoreo, evaluación y la sostenibilidad de los mismos pilotos, ¿no? Ahí justamente a veces pareciera que es más fácil hacer un piloto. Bueno, en general siempre apoyamos que debes de pilotear algo, aprender de ello, saber cómo funciona y de ahí ver qué puedes mejorar ya para escalarlo después a un programa permanente o a la opción permanente, etcétera. Pero ahí a veces hay como retos de que, otra vez, como qué es lo que se necesita evaluar de este piloto, ¿no? O sea, qué es lo que importa, si es como, o sea, a veces creo que también
cuesta un poco entender para qué sirve la tecnología, que ahí también cuando hemos hablado con algunas autoridades, pues muchas veces, por ejemplo, esto de incluir la tecnología en los autobuses, lo ven de entrada como un costo innecesario, ¿no? Como un requisito más, que es como, ok, pues vas a hacer que mi autobús sea más caro porque me pides esta lista de cosas, ¿no? Y al final, en los casos positivos donde sí ven que pueden utilizar como todos estos indicadores que se plantean para no solo, pues digamos, reportar al gobierno, sino para incluso mejorar sus operaciones. Ahí hay veces que ya con este monitoreo y optimización de las rutas o que incluso identificando como patrones que no son ideales, incluso se ven mejoras en, digamos, disminución de consumo de combustible, ¿no? Porque, digamos, si se eliminan tal vez estos frenones o acelerones o de repente tienen menos kilómetros por otros lados que no sabías que estaban haciendo los autobuses ahí, etcétera. Entonces, eso creo que es una pues, de las lecciones, como tratar de desde el inicio dejar muy claro o comunicar muy bien para qué te va a servir cierta tecnología, qué es lo que vas a medir, para qué te van a servir esos datos y de ahí, digamos, cómo puedes obtener un beneficio después, ¿no? Ahí también, como decía, pues ha habido programas muy diversos, o sea, algunos sí tienen que ver tal cual con transporte público, otros más bien con también planes de movilidad institucional con empresas privadas, o sea, digamos, sí, con zonas de corporativos, ahora también estamos trabajando con algunas escuelas, porque al final muchas veces no, o sea, no toda la innovación, o bueno, sabemos, ¿no? No todo se hace desde el sector público, también en el sector privado, pues hay como algunas empresas que tienen interés en mejorar estos traslados de sus personas empleadas o de sus personas estudiantes. Y ahí también algo bien interesante y que siempre creo que nos gusta mucho presumir es que se creó como parte de ese programa de planes de movilidad institucional, que por ejemplo hay un piloto bien interesante en Paso de la Reforma que se llama Moving, que es con varias empresas que están en ese corredor. Hay algo también que aprendimos y que digo, ya sabíamos, pero fue curioso que ahí se pudo activar algo, fue que bueno, siempre es un tema la disponibilidad de datos también. Muchas veces es como, sí, o sea, quiero hacer mil cosas en torno a movilidad, pero los datos, y no hay datos, y no hay datos. Y ahí, digamos, pues también sabemos que las encuestas origen-destino pues son muy caras y por eso es que se actualizan cada muchos años. Aquí en Ciudad de México es cada 10 años. Y muchas veces hay interés bueno, hay muchas herramientas tecnológicas que ya te pueden ayudar como a identificar estos patrones de movilidad, identificando o más bien dando seguimiento a datos de celulares, etcétera, ¿no? Hay como varias maneras, pero ahí en específico también nos enfrentábamos a que cuando se trabaja como con alguna empresa, pues eso es lo que queríamos, ¿no? Hacer una encuesta de entrada para conocer desde dónde vienen las personas, cuánto tiempo gastan, cuánto dinero gastan, cuáles son las barreras y, o sea, toda esa radiografía de cómo se trasladan esas personas, pues es algo que siempre hacemos y que siempre es muy caro porque, pues, o sea, necesitas tener un cuestionario en papel o necesitas tener un forms ahí que es medio complicado, etcétera. Entonces, se logró hacer una plataforma de diagnóstico de movilidad que es tal cual un encuestador que está diseñado para este tipo de encuestas. Entonces también lo que tenemos ahí ya es integrado como un plugin de Google Maps que te permite, o sea, porque también es un reto siempre las ubicaciones, ¿no? Que si pones colonia o tu calle completa y, o sea, como mapear eso, luego se vuelve algo muy, o sea, que tienes que hacer casi registro por registro. Entonces ahí las ubicaciones, siempre que te piden como tu origen o si tienes alguna parada intermedia incluso en tu traslado al trabajo o a la escuela, ya es una ubicación. O sea, puedes poner una dirección o puedes poner un punto y eso ya hace una gran diferencia. Pero también, digamos, hay un tema bien peculiar que son las cadenas de viaje. También sabemos que muchas personas, sobre todo cuando son transporte público, pues usan varios modos de transporte, lo cual es muy relevante conocer y no es tan fácil, es donde se empieza a complicar un poco cuando tienes un encuestador convencional. Entonces, en esta plataforma, como está pensada para eso, sí puedes, digamos, tú cuando configuras una encuesta, incluir cuáles son los modos de transporte que existen en esa ciudad. Por ejemplo, aquí que metro, Metrobús, Mexibus, etcétera, para que ya las personas también puedan elegir como, tu primer tramo fue en, no sé, combi. Ya lo seleccionan, le ponen un precio. Si el siguiente fue metro, por ejemplo, lo seleccionan y ese ya no preguntamos precio porque conocemos la tarifa.
Ya después, si es el último modo de traslado, cuánto tiempo caminas ya a tu destino final. Todo eso está como ya muy amigable y pensado en esa cadena de viajes, ¿no? Que es algo difícil con otros plataformas tal vez. Entonces, fuera de esas preguntas que son muy interesantes, o sea, las que son específicamente sobre localización, ubicaciones o las que implican también esta cadena de viaje, esta plataforma pues ya, digamos, te grafica todo de manera automática, ¿no? O sea, ya todas las preguntas, las cadenas de viaje, también unos temas de percepción y demás, puedes incluso tú programar o decidir cómo quieres que se representen las gráficas. Pero incluso, por ejemplo, para los temas de ubicaciones te genera algunos mapas de calor de manera pues ya automática, etcétera. Y pues ya de ahí obviamente puedes descargar la base de datos, procesarla, hacer como análisis adicionales conforme vayan necesitando y demás. Entonces, pues otra, bueno, esto tal vez es muy específico de un proyecto, pero creo que es un caso bien interesante que ahí pues también lo tenemos de uso gratuito, o sea, por ahora requiere un registro, se tiene como que explicar cómo funciona y demás, pero es una herramienta bien, bien valiosa y que cada vez estamos usando más en más proyectos y pues sí es, o sea, agiliza mucho y sobre todo creo que puede ayudar a minorar los costos de muchos proyectos, ¿no? Que otra vez muchas veces cuando necesitas hacer levantamiento de datos, pues algo muy caro o complicado, te va a salir más caro porque son más preguntas y luego el procesamiento y los análisis, entonces pues digo, ahí tenemos ya algo disponible. Y bueno, te digo que eso es muy específico de un proyecto, pero en general creo que algo que se ha trabajado muy bien en IDAMOS es eso, ¿no? Como siempre tener desde los inicios de los proyectos los planes muy claros de qué es lo que se va a evaluar, también como ver si en el piloto tenemos la tecnología, los recursos para tener como esos indicadores o los datos que se requieren y en caso de que no, porque a veces pasa que no, pues tener como bien claro qué sí se puede obtener y sobre todo al final para qué te van a servir esos indicadores, ¿no? Al final como lo que estás evaluando, qué decisiones te va a ayudar o a guiar a tomar o para, no sé, si necesitas saber como a qué zonas tienes que ampliar un servicio, incluso temas de percepción, pues todo eso como definirlo desde antes, ¿no? También creo que es importante mencionar que es un tema que ya cada vez aparece más como un eje transversal en la mayoría de los proyectos, o sea, en los proyectos que hacemos nosotros, pero también muchas veces en, digamos, en quien apoya, o sea, quien da los fondos para la realización, lo cual es muy positivo. Entonces, pues sí, ya desde hace algunos años hemos tenido como algunas experiencias en cómo integrar la perspectiva de género y equidad social en los proyectos. Ahí también, desde que nació Ideamos, perdón, desde que nació Ideamos fue como uno de los, pues también temas transversales. Y ahí creo que algo, bueno, hay varios temas, ¿no? Pero algo que creo que es básico es entender uno, que perspectiva de género no solo quiere decir como esta división entre hombres y mujeres, o sea, sí hay como un tema, y bueno, hay estudios y todo que sí indican que generalmente los patrones de movilidad de las mujeres son diferentes porque pues por roles asignados históricamente, normalmente en ellas recaen más, mayormente las actividades de cuidado, ¿no? Entonces, los viajes hacia las escuelas, desde las escuelas, viajes de cuidado de personas, no sé, adultas mayores o de salud, incluso los temas de abasto de la casa, etcétera, como que están asociadas a mujeres. Entonces, eso sí nos lleva a que sean como viajes más complejos, con más tramos, más cortos, pero más tramos en el día que, no sé, los de hombres que generalmente son como casa, trabajo, trabajo, casa, ¿no? Pero fuera de eso, también es entender que, pues, género no solo es eso, hay, digamos, hay como toda una serie de consideraciones y es entender como que pues hay necesidades distintas de acuerdo a los perfiles, a perfiles que pueden ser muy variados, ¿no? Entonces, ahí también creo que desde la planeación es bien importante entender como en temas de género qué es, o sea, qué tipos de tal vez poblaciones deberías de considerar de acuerdo a tu proyecto. De repente, por ejemplo, si hay personas incluso que no saben leer, cómo lo integras eso en tu piloto o en tu proyecto, ¿no? O si hay personas que tienen, o sea, que hablan alguna lengua indígena, que necesitan, ¿no? O sea, visualmente, pero también cuando hay personas con discapacidad, que también las discapacidades son distintas y requieren como distintos temas. Digo, en estos temas también de accesibilidad universal, creo que pues en general está ya muy claro, ¿no? Como que se debe de considerar para
para distintas discapacidades, pero incluso, no sé, y aunque no hay discapacidades, pues siempre también algo de lo que se habla mucho es de las personas adultas mayores y las infancias, ¿no? Que al final, pues justamente tienen condiciones muy distintas y limitantes o percepciones muy distintas y como que deberías de considerar como que tal vez si planeas algo que sea seguro y que sea accesible para estos dos grupos de edad, pues va a ser accesible para todas las personas, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, otra vez, creo que de repente me dispersó mucho, pero hablando de equidad de género, incluso pues está desde las primeras etapas, como qué es lo que se va a medir en temas también de género, incluso porque también algo que se hace mucho con los pilotos es hacer grupos focales, ¿no? Para entender también como distintas perspectivas y distintas percepciones de seguridad, incluso de disposición de usar un tipo de transporte, alguna solución, etcétera, o pues de, no sé, de cómo reaccionas ante tal cambio en tu traslado, en el autobús, en la bicicleta, etcétera. Entonces, en esos grupos focales también siempre es bien importante entender cuáles son los perfiles que buscas o cuáles son los perfiles que podrías incluir para tener justamente pues esas experiencias tomadas en cuenta, ¿no? Ahí también creo que es importante mencionar que también como parte del programa de IDEAMOS se realizó una guía para la inclusión de la perspectiva de género e inclusión social en proyectos de movilidad. Entonces ahí se hace, bueno, hay como, bueno, tal cual es una guía, pero algo que es interesante es que en el paquete descargable está la guía. Hay un documento de Word que tiene como las distintas etapas, entonces ese documento de Word, pues tú lo puedes ir llenando de acuerdo a tu proyecto, como desde qué buscas, quién va a ser la persona encargada de llevar esta parte de género e inclusión social, que también es importante que haya alguien, tal vez no una persona dedicada exclusivamente a eso, pero que sea una persona responsable de esas acciones, que no salga así como, ahí le ponemos el apellido al proyecto con perspectiva de género y ya lo palomamos, ¿no? Sino que realmente hay alguien ahí a cargo de. Y ahí vienen como pues todos los pasos que vienen en la guía. Bueno, en este Word los puedes ir llenando para ver como qué es lo que te va sirviendo de eso, o sea, si en los objetivos, si en los indicadores, si en los grupos focales, incluso de repente es importante hasta revisar el balance pues, de género en los mismos equipos, ¿no? O sea, porque de repente llega a pasar que si hacemos un proyecto con perspectiva de género y son puros hombres, ¿no? Hablando de cómo las mujeres o cómo ciertos grupos se ven afectados por X situación, ¿no? Entonces, pues eso, al final sí hay como muchas lecciones. Otra vez ahí también lo bueno es que hay una guía que pues ya habla de esas experiencias y pues a veces sí hay como hasta temas tan sencillos como pues temas de lenguaje, ¿no? Que creo que todavía tenemos por ahí algunas discusiones con las academias de lenguas de que si el lenguaje incluyente o no, etcétera. Pero, pues digo, también en varios programas que hemos tenido con distintas agencias de cooperación internacional, embajadas, etcétera, como que, pues al menos hay como un acuerdo en términos de lenguaje y cómo se debe usar, o sea, como evitar los genéricos masculinos, cómo hacer, pues en general, cómo tener, cómo usar estos términos que tal vez no estamos tan acostumbrados y acostumbrados, pero pues al final es importante, ¿no? Esa es una pregunta bien complicada y ahí es bien curioso porque, por ejemplo, yo como urbanista también doy un par de clases en la licenciatura en urbanismo y en una especialización. Y es un ejercicio que a veces me gusta dejar, no siempre, pero como estos ejercicios de cómo imaginas el futuro, o incluso cómo imaginas una ciudad utópica o distópica en términos de movilidad, y es una pregunta bien compleja. Al final, digo, afortunadamente también la tecnología pues, va avanzando muy rápido y cada vez es más accesible y está a la mano de más personas. Ahí todavía yo veo como los dos extremos, la gente que es muy positiva y dice, como es que ya toda esta tecnología va a estar en todos lados, y la gente que por el contrario es como, no, es que esto va a tardar mucho tiempo en llegar a México y demás. Ahí tal vez yo pensaría mucho en cómo ha cambiado incluso en los últimos 10 años, ¿no? O sea, que ahora ya sea tan normal que alguien use Google Maps cuando antes tal vez, o cualquier planificador de viaje cuando antes no lo hacía, que sea tan fácil pedir como un auto por aplicación o reservar una bicicleta, un scooter, o en general como que si pensamos, hay como muchos avances en términos de innovación, incluso de la tecnología.
incluso aquí en Ciudad de México que ya tenemos una tarjeta única o que COVID sí lo puedes desbloquear con la app, etcétera. Entonces, yo lo que, bueno, no sé si es como lo más posible, pero a mí lo que me encantaría ver en términos de movilidad, sí sería pues ya una aplicación de, pues tal vez de estos términos de movilidad como servicio o ya de integración de, pues, de todas las plataformas, llegar al punto en que ojalá pues podamos tener como la información de, pues no solo del sistema de transporte de la Ciudad de México, ¿no? Que si vas a Querétaro, que si vas a Guadalajara, que si vas a Mérida, a Hermosillo, donde sea, pues no sé, en un mismo sitio, desde una misma aplicación, pues ya te cambia la ubicación y te diga, estos son los servicios disponibles en esta ciudad y estos son los horarios y estas son las tarifas y casi casi de aquí ya págalo, ¿no? Y va a pasar el autobús a tal hora. Entonces, eso es lo que a mí me encantaría ver incluido con, pues, incluso los temas de bicicletas, ¿no? Las ciudades que tienen sistemas de bicicletas compartidas, igual como ahí mismo ver como cuál es la cobertura, si ahí mismo la puedo reservar, que te diga dónde hay una bicicleta. Ahora con los trenes que pues hay anuncios de que va a haber algunos trenes que ya van a ir de Ciudad de México a Guadalajara, a Querétaro, Monterrey incluso. Ya veremos cómo avanzan esos proyectos, pero algo que sí me encantaría ver, otra vez, sé que no es fácil, porque al final, pues muchas veces tal vez desde el lado de las personas que no saben tanto de esto, pues puede ser como, pues usen la misma tarjeta y ya, ¿no? Al final detrás de eso hay un montón de complejidades de, ok, pues lo que tal vez tú no notas es que este operador es público y este privado, ¿no? O incluso, no sé, Metrobús, que en un mismo corredor aquí en Ciudad de México puede tener 5 empresas distintas. O sea, todos estos temas que están detrás de, o sea, que son de, pues de negociación, pero también de los protocolos, de la tecnología que usas, si es compatible con algo, ¿no? Pues es algo que es complejo y lo entiendo, pero es lo que a mí me encantaría ver como ya un sistema, una plataforma pues de información, de reserva y pues al final, pues eso, tal vez incluso planificadores de viaje que ya te incluyan todo esto, pero pues para todo el país, ojalá para muchos lados igual, pero pues bueno, también hay países que ya tienen sistemas parecidos, ¿no? O al menos incluso, no sé, métodos de pago a nivel nacional, o sea, que sea un solo método de pago. Entonces, pues ahí es lo que me encantaría ver. Y de innovaciones clave, pues no sé, creo que, o sea, va avanzando mucho, todavía tenemos mucho que aprender. Uno de los retos, pues creo que sí tiene que ver con el transporte público y los temas de la digitalización. Ya antes yo hablé un poco como de qué es lo que es bien importante, ¿no? O sea, que es no tener los datos nada más por tenerlos, ni la tecnología solo por tenerla. Creo que ahí sí tendremos que definir para todas las ciudades y para todos los estados qué información, con qué protocolo se va a compartir. Hay intereses, incluso, bueno, hay interés del gobierno federal que ahora ya está por cambiar, pero en la mejora del transporte público, ¿no? Al final también entendiendo que es uno de los grandes retos, porque otra vez son operados por privados, las concesiones se tienen que revisar, los esquemas, etcétera. Pero, y bueno, dentro de todo esto, pues se ha discutido este tema de digitalización, ¿no? ¿Cómo te ayuda o cómo nos va a ayudar a mejorar ese servicio de transporte público? Pero ahí creo que sí lo que es bien importante es aprender de las ciudades que ya lo han hecho, qué es lo que han medido, qué les ha servido más, qué pues tal vez no, porque al final pues es bien diferente que tú digas como, ay, se me ocurre que debería medir esto, a que alguien ya que ya lo hizo llegue y te diga, bueno, eso sí es importante, pero lo que a mí o sea, lo que para mí ha sido fundamental y que me ayudó muchísimo es este otro indicador, ¿no? Entonces, ahí también creo que hay mucho que podemos aprender de lo que ya se ha hecho hasta ahora. Sin duda, desde ya muchísimas gracias César, nos llevamos esa valiosa mirada que nos regalaste sobre la movilidad sostenible en México y en todas las ciudades mexicanas, y también tu aporte desde el instituto, así que desde ya muchas gracias por participar. Pues gracias por la invitación de nuevo y con gusto.